Bueno, bienvenidos. Hoy un día especial, vamos a hablar con un referente de Axoja. Mañana Rosario recibe a la cadena de soja con tanto valor que agrega a la Argentina y bueno, en el medio también de una coyuntura muy especial para el país donde hubo una baja de retenciones a cero por un tiempo hasta el 31 de octubre, pero eso lo dejaremos solamente para el caso de la coyuntura, charlaremos al final de la nota, pero primero lo vamos a saludar a Luis Ubizarreta, que es presidente de Axoja, y vamos a dialogar un poquito del seminario de mañana. Hola Luis, bienvenido. Hola Nicolás, qué placer, gracias por la invitación a charlar un rato. No, por favor. Contanos un poco de lo que se viene mañana para Rosario de Axoja, todo este movimiento que siempre tiene la cadena de valor de la soja, sobre todo mucho que tiene que ver con la innovación, con los mercados. Contanos un poco qué tienen preparado para mañana. Bueno, mira, como todos los años hacemos una jornada en donde le ponemos foco a la soja, como vos sabés, pero está bueno para repasar con la gente, la soja es la cadena que más exportación, que más dólares genera la Argentina y además lamentablemente es un cultivo que tuvo un crecimiento fenomenal en los 90, en los 2000 y después quedó absolutamente estancado en los últimos 10 años. Es decir, generó un hándicap contra otros cultivos enorme a raíz de un gran peso impositivo que tiene con unas retenciones que son las más altas que paga ningún producto en el mundo porque están en torno al Claro. 30%. Y bueno, eso hizo que obviamente la gente que es inteligente, los productores son inteligentes, fueron virando hacia otros cultivos y nos perdimos, digamos, el tren de un crecimiento fenomenal que hubo en el mundo en la producción de soja. Lo O de sea, mientras nosotros la le radio- quitamos... la Mm. referencia de Brasil es como muy brutal para la Argentina, ¿no? Ese crecimiento tan vertiginoso que tuvo Brasil, que no solamente implicó las hectáreas ganadas por este cultivo, sino toda la infraestructura que eso conllevó, ¿no? Porque también la Argentina no solamente perdió hectáreas sembrables de soja o cultivables, sino que también con eso toda la infraestructura de esa cadena de agregado de valor que tiene que ver con ese sueño de que haya biocombustible a corta distancia de los establecimientos, todo el valor agregado que generan los pueblos. Porque siempre lo vemos a lo mejor desde una mirada macro, pero siempre hay una mirada micro que nos interpela, ¿no? Así es, tal cual. O sea, es como que perdimos en todos los frentes y además haciendo lo contrario de lo que hacen los países inteligentes, que en el fondo potencian los sectores donde tienen competitividad, los hacen crecer y eso empuja toda la economía, genera dólares y, digamos, plata en los pueblos y todos ganan, porque acá hay veces, viste, está esa mirada un poco mezquina que tenemos los argentinos de decir, no, pero bueno, acá ganan los pequeños productores. No, la plata circula. Si hay plata, estamos todos mejor. Y eso es lo lindo, aparte de la agroindustria, ¿no? Que genera, como bien decís, todo un derrame enorme en la economía de todo el país. Pero bueno. Más allá de eso, que creo que es, bueno, parte del debate de mañana, justamente es ver cómo volvemos a crecer, cómo nos ponemos en carrera de vuelta. Y vos me preguntabas de qué vamos a hablar. Bueno, vamos a hablar de tecnología, como bien decís, de las nuevas tecnologías, de qué nos está faltando. Y vamos a hablar también de esto que vos decías, los mercados, qué nos estamos perdiendo en logística. Un tema que yo sé que a vos le das mucha relevancia, que es el tema de la hidrovía, de la logística hacia afuera, cómo somos competitivos, de la logística hacia adentro, de los biocombustibles. ¿Qué pasa? Que nuestros competidores están desarrollando nuevos mercados, de biocombustibles en competencia. Nosotros, mientras tanto, vamos para atrás y nuestra producción de bio está decreciendo, achicándose cada año. Parecía que íbamos a ser una potencia y hoy somos un piojo. Y bueno, además, con estas nuevas medidas vamos a tener la presencia de muy importantes funcionarios nacionales que nos van a venir a contar cuál es la medida, cuál es el objetivo de la medida, cuánto dura. En definitiva, nos van a tratar de transmitir y de explicar, bueno, a qué se debe esta medida y cómo ven ellos esta noticia. Así que bueno, creo que va a ser muy interesante, va a ser convocante.
y esperemos que tengamos una alta concurrencia y que le demos visibilidad, que creo que es lo más importante, o lo que intentamos es Claro. darle visibilidad a esto que nos pasa, ¿no? Esto es en el marco de, digamos, el que presta el espacio es la Bolsa de Comercio de Rosario, un jugador importante en todo lo que tiene que ver con los mercados, en la originación de, digamos, de lo que tiene que ver con la soja para las exportaciones o para la industrialización. En el marco de ese lugar donde ustedes van a desarrollar este evento, es necesario que esa visibilización, perdón, la traba, tenga que ver con un contexto nacional y también con un contexto provincial, porque más allá de que las provincias no son las que rigen sobre las retenciones, pero son las que presionan para que los gobiernos centrales puedan tener una mirada distinta sobre la producción, digamos. En ese sentido, ¿crees que esto puede ayudar también como una autopista para que las provincias, tanto Córdoba, Entre Ríos, digamos, las mayores productoras, puedan seguir presionando para la baja de retenciones? Sí, sí, la baja definitiva, ¿viste? Porque como vos Definitiva, sí. decías, hoy hay una baja temporal. Exacto, y creo que se conformó una cosa, y me parece que Axoja tuvo algo que ver en esta consolidación de la zona centro. Vos Claro. decís muy bien, nosotros siempre pensamos que la zona centro tenía una agenda espectacular, productiva para el país, y así como se escuchaba siempre el lobby de las provincias petroleras o mineras, bueno, de repente la agroindustria, y creo que muy bien los gobernadores ya desde hace algunos años, los gobernadores de la zona centro están liderando una agenda, un diálogo aparte muy constructivo y muy positivo de agroindustria. A mí me parece que eso es crítico, son nuestros voceros y están tomando ese rol muy bien. Y creo que están tomando otros roles. Vos hablabas de biocombustibles, también está en su agenda, accesos a los puertos. Bueno, en fin, me parece que hemos logrado tener unos representantes de primera, súper relevantes en la política nacional, que están mirando a la agroindustria y que están levantando una bandera demasiado obvia para el país de la necesidad de potenciar este sector, pero que lamentablemente en los últimos años nos llevó puesto la política, digamos, la torpeza, yo creo también en algunas decisiones. Creo que es muy importante eso que mencionabas, Te hago, Nico. te hago una pregunta, Luis. Siempre la tecnología es fácil referenciarla cuando del otro lado vemos un hardware, o agarramos un dron o algo, pero la soja tiene como una componente muy interesante que es la biotecnología, lo que pasa en el desarrollo de la semilla para que genere más productividad, para que use menos fitosanitarios. Digamos, ¿ahí crees que estos 10 años que vos bien de parate hizo que mucha de ese capital humano, de toda esa lógica que tiene la biotecnología, haya perdido un poco de potencia? Sí, creo que sí, efectivamente, y creo que es otro de los debates que nos debemos, que es, bueno, justamente el pago de las regalías a quien genera tecnología y, bueno, hay veces nos medimos también de vuelta contra Brasil o Estados Unidos, como allá estos temas ni se discuten. Realmente el productor quiere tecnología de punta porque sabe que la recontrapaga. Y bueno, nosotros todavía estamos discutiendo estos temas, creo que lamentablemente. Y en Axoja hemos sido o hemos intentado ser un ámbito de debate entre los diferentes intereses, no con mucho éxito tal vez, pero bueno, nunca hay que rendirse, decía Churchill, y Sí. nosotros creo que tenemos que seguir dando ese debate para llegar a cerrar ese tema y bueno, tener la mejor tecnología para nuestros productores que permita que nuestros rindes sean más altos y que los números de los cultivos sean mucho mejores. Mucho se habla de la necesidad de que Argentina genere consensos, hablando siempre de la política, digamos, cómo los actores en pugna pueden generar un consenso de políticas públicas que nos lleve a otro lugar. Digamos, ¿entendés que la cadena del agro, en esto que Axoja es un eslabón, necesita también un pacto de la Moncloa, ponernos de acuerdo en cuáles son las bases de la producción argentina y cuáles son los intereses a defender de cara a un plazo determinado, sean 50, 100 o los años que determine ese pacto, que nosotros podamos tener una visión de agro conjunta y no que haya esa pugna de intereses que muchas veces hacen que uno hable de una asociación, de otro hable de los pequeños productores y nunca en el medio podemos encontrar ese engranaje claro que nos lleve a un lugar, sea el mejor, pero que nos lleve a algún lugar, que haya una autopista clara de hacia dónde va el agro argentino.
Sí, claro, estoy de acuerdo. Aunque yo creo que tenemos más coincidencias que diferencias dentro de las cadenas. Y Axoja y las bolsas de eso se tratan, digamos, de poder dar ese debate interno. Creo que en donde más fallamos, y ustedes nos tienen que ayudar, Nico, pero buenos periodistas como vos, es en llegarle a la gente urbana, y en donde me parece que el gran desafío es esto que charlamos al principio, cómo hacerle entender a la gente que si a ese productor que quizá lo tienen mal tildado, como, bueno, le va bien, cómo genera toda un flujo muy positivo para toda la comunidad. Y vos sabés que el otro día charlábamos en un grupo, cuando mirás lo que pasa justamente en esos países que les va bien, como Brasil o Estados Unidos, la visión del productor es muy distinta que la que tenemos nosotros, ¿no? Bueno, los argentinos somos complicados, pero creo que el gran desafío de nuestras cadenas, más que hacia adentro, es hacia afuera. ¿Cómo convencemos a, sobre todo a la gente urbana, ¿no? Claro. De que el éxito nuestro lleva y los arrastra a ellos también, y que no somos unos egoístas que nos quedamos eh, con la plata toda nosotros y que Sí, no derrama. hay, Ese es para mí ahí está el gran tema. ahí me parece que es una componente muy estratégica la que decís que también incluya en esto las cadenas de agregado de valor, digo, las industrias que están en el caso de Puerto San Martín, Timbú, San Lorenzo o hacia el sur, donde muchos no entienden cuál es el proceso industrial y el agregado de valor y cómo se lleva de la tonelada al gramo y cómo eso genera mucho valor y en el consciente colectivo está que se sube con un chorrito soja a un barco y ese barco se va a China, digamos, porque si vos Claro, lo resumís es eso. Entonces es muy tres difícil. gatos locos, Claro, tres gatos locos. entonces creo que también ahí hay un debate que también vuelvo a lo que tiene que ver con esta integración de la región centro, como también la política de base, la del primer territorio, la del primer mostrador que es el intendente, va entendiendo que nosotros tenemos que tener un discurso unificado, donde el agregado de valor es clave para el desarrollo de la Argentina, no solamente lo que pasa tranqueras para adentro, sino lo que pasa tranqueras para afuera. Digo. Y a mí me parece que también ahí falta como una Moncloa bien grandota, nos encerramos, tiramos la llave y hasta que no salimos de acuerdo, que creo que ahí va a derramar en la comunicación, como bien vos decías. Totalmente. Coincido. Si querés, el famoso modelo de país, ¿qué nos imaginamos? ¿Un Claro, productor de materias primas o un productor de productos industriales, agroindustriales serán, que tienen mucho trabajo adentro y sobre todo trabajo de calidad, trabajo, viste, bien remunerado? Bueno, creo que tenemos que lograr eso. Obviamente los contrarios juegan, es una pelea difícil, pero bueno, ahora dentro de poco tenemos, si Dios quiere, el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Bueno, será un escalón interesante para acercarnos un poquito más, y en vez de estar comprando quesos franceses, hacemos que los franceses coman los quesos argentinos. Y bueno, es un mundo de productos que tenemos que desarrollar y que, bueno, van a generar un trabajo de mucha calidad en el interior, y aparte es en donde tenemos ventajas. Y de claro. vuelta, tenemos que ver cómo potenciamos eso, porque si nos vamos a dedicar a hacer cosas en donde somos un queso, como decíamos los viejos, decimos un queso, ¿viste? Que no nos va bien, que no somos buenos, y así no vamos a ningún lado. Tenemos que dedicarnos a lo que hacemos bien. Nosotros el otro día yo charlaba con un colega tuyo y decía, imagínate si a Maradona lo hubieran puesto a jugar al básquetbol, Claro. ¿viste? ¿Qué sé yo? Sería un desastre seguramente, no hubiera llegado a ningún lado. Bueno, Maradona o Messi se tienen que dedicar a lo que saben, a lo que son buenos, nosotros también. Sí, Y esto es lo que hacemos bien y en donde somos competitivos. y bueno, y para ir cerrando, que sé que tenés otra reunión, es interesante que ustedes sigan apostando a este tipo de organizaciones, a poder mostrarlo independientemente lo que pase mañana, la cantidad de convocatoria, más o menos, pero seguir estando firme en la convicción de que en esos espacios es donde se debate el agregado de valor y la cadena. Digamos, en ese caso, felicitaciones para seguir siempre con este rumbo de que las organizaciones intermedias como esta vayan generando ese agregado de valor emocional, para decirlo de alguna manera, y no llegando al gozo, pero sí siempre es importante que ustedes estén para como una referencia, ¿no? Esa es la idea, te aseguro que no nos cansamos, y además la Argentina y el mensaje positivo en momentos difíciles que tenemos y siempre estamos dando vueltas con las crisis, tenemos un potencial fenomenal, somos un país
que le tiene que ir bien, el mundo nos espera con los brazos abiertos, pero bueno, nos tenemos que dejar de pelear entre nosotros por mezquindades y ver cómo le tiramos al arco, cómo le pateamos al arco, de vuelta con el ejemplo futbolístico. Así que todos invitados, ojalá que tengamos la sala explotada para debatir estos temas y darle visibilidad. Luis, gracias por estos minutos. Abrazo grande y suerte Un mañana. placer, saludos a Igual, todos, chau, 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 gracias. chau, chau. Bueno, ahí pasó Luis Ubizarreta. Mañana no se pierdan Axoja en la Bolsa de Comercio de Rosario. Desde las 8:30 de la mañana están las acreditaciones. Variadísimos temas sobre la cadena de soja.